Voy a empezar con el tema 6 de equilibrio químico de la parte teórica de química de segundo de bachillerato. En este tema de equilibrio químico vamos a ver primero lo que es el equilibrio químico, lo que son las constantes de equilibrio y los factores que afectan al equilibrio, principio de Le Chatelier. El equilibrio químico. El equilibrio químico. Las reacciones químicas que solo suceden en un sentido reciben el nombre de irreversibles o completas. Son reacciones que se inician con unos reactivos y finalizan cuando alguno o todos de los reactivos se consumen por completo. Por ejemplo, el hierro sólido más ácido sulfúrico acuoso para dar sulfato de hierro acuoso más hidrógeno gas. Las reacciones reversibles son aquellas en las que los reactivos no se transforman totalmente en productos, ya que estos vuelven a formar los reactivos, dando lugar así a un proceso de doble sentido que desemboca en el equilibrio químico. Por ejemplo, 2 de SO2 gas más O2 gas a 1000 grados Kelvin para dar 2 de SO3 gas. La reacción de formación del trióxido de azufre a partir de dióxido de azufre es reversible, es decir, de la misma forma que se está formando SO3, que es la reacción directa, se está descomponiendo SO2 y O2. Se está descomponiendo en SO2 y O2, que es la reacción inversa. Las reacciones reversibles se indican con una doble flecha, como la que hemos visto en el ejemplo anterior, o también con este símbolo. Este tipo de reacciones son las que vamos a estudiar en este tema. Un equilibrio químico en general se puede expresar de la siguiente manera: AA más BB para dar CC más DD con velocidad directa, velocidad inversa. La velocidad de reacción directa e inversa. Si se hace un estudio de cómo varía la velocidad de reacción directa e inversa en una reacción reversible, se obtendrían unas curvas como las que aparecen en la figura adjunta, que representa esta circunstancia para el equilibrio que se establece entre la formación y la descomposición del yoduro de hidrógeno. Veis la formación en rojo y la descomposición en azul. La variación de concentración de productos y reactivos en una reacción reversible. También se puede representar cómo varían las concentraciones de reactivos y productos en una reacción reversible. Se suelen considerar reactivos a los que corresponden en la reacción directa. Por ejemplo, en el equilibrio general, las representaciones podrían ser como las que se muestran en la figura a la derecha. En estas representaciones se parte de una cierta cantidad de reactivos y de nada de productos. Pero dado que el equilibrio se establece entre la reacción directa y la reacción inversa, también es posible partir de cantidades de los considerados productos del equilibrio y nada de los reactivos, estableciéndose de cualquier forma el equilibrio. Por ejemplo, en el equilibrio de formación del trióxido de azufre, si se partiera solamente de una cantidad de trióxido de azufre como 0,4 moles en un recipiente de 1 litro de capacidad, la representación sería como se ve en la imagen. El estado de equilibrio dinámico de una reacción reversible es el estado final del sistema en el que las velocidades de reacción directa e inversa son iguales y las concentraciones de las sustancias que intervienen permanecen constantes. Hay que imaginar el equilibrio como una incesante transformación química de las sustancias en los dos sentidos de la reacción reversible, a pesar de que las concentraciones de reactivos y de productos se mantengan constantes. En el segundo punto veremos las constantes de equilibrio. Vamos a ver equilibrios homogéneos y sus constantes de equilibrio, equilibrios homogéneos en fase gas y el grado de disociación, el cociente de una reacción,
las constantes K sub P y K sub C y equilibrios heterogéneos. Las constantes de equilibrio. Vamos a empezar con los equilibrios homogéneos y la constante de equilibrio K sub C. Veamos un análisis experimental del equilibrio 2 de dióxido de azufre más oxígeno a 1000 Kelvin para dar 2 de trióxido de azufre gas. Se realizarán una serie de experiencias en las que primero se partirá de una misma cantidad de reactivos y nada de productos. Segundo, se partirá de cantidades no nulas de reactivos y de productos, lo veis en la tabla de las experiencias. Y tercero, solo se partirá de una cierta cantidad de producto y nada de reactivos. Se realizan las medidas correspondientes y se obtiene la tabla siguiente. Los números en sí no nos dicen nada, pero se puede observar que están relacionados. Así, si hacemos con las concentraciones en el equilibrio de cada experiencia la operación siguiente, el multiplicatorio elevado a m y a partido del multiplicatorio de reactivos elevado a n, donde m y n son los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada, es decir, para el ejemplo seguido en la operación sería el trióxido de azufre, la concentración del trióxido de azufre al cuadrado dividido entre la concentración del dióxido de azufre al cuadrado por la concentración de oxígeno. Obtenemos los siguientes resultados de caso C para cada uno de los experimentos. Las unidades de estos valores son mol por litro. Litro por mol, perdón. Como se puede ver, el cociente entre las multiplicatorias de las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos a una temperatura dada, es constante e independiente de las concentraciones iniciales de reactivos o productos, y a este valor se le denomina la constante de equilibrio K sub C. En el caso de nuestro ejemplo nos da 280 litros por mol. Lo que ocurre en el equilibrio analizado es generalizable a todos los equilibrios. Es decir, para el equilibrio general como el que pusimos antes, la expresión de la constante de equilibrio conocida como ley de acción de masas es K sub C igual a la concentración de C elevado a C por la de D elevado a D partido de la concentración de A elevado a por la de B elevado a B. Las unidades de K sub C son las que se obtienen de sustituir las concentraciones mol-litro. Sus unidades dependerán, por tanto, del equilibrio considerado. Los equilibrios químicos analizados hasta ahora han sido homogéneos, es decir, todas las especies químicas presentes se encuentran en la misma fase. Los equilibrios homogéneos más usuales son aquellos en los que todas las especies están en estado gas o en disolución. Más adelante se analiza la constante de equilibrio en el caso de equilibrios heterogéneos. Un ejemplo de equilibrio homogéneo es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno y hidrógeno, y su K sub C la veis ahí expresada. Vamos a ver el significado del valor de K sub C. El valor numérico de K sub C es importante, ya que nos da información acerca del progreso de la reacción y de su rendimiento en función de las cantidades de productos y de reactivos que estén presentes en el equilibrio. Si K sub C es mucho mayor que 1, el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. El rendimiento es grande en la formación de productos. Por ejemplo, en 2DNO2 para dar N2 o 4, la K sub C me sale 216 litros por mol. Si K sub C es mucho más pequeño que 1, el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, es decir, el rendimiento es pequeño respecto de la formación de productos, ya que los reactivos prácticamente no reaccionan, como es el ejemplo de la disociación del yodo. Si K es igual a 1, en el equilibrio se cumplen que las concentraciones elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos entre reactivos y productos son iguales. Como vemos y tal como os había dicho, la constante de equilibrio suele venir indicada a una temperatura determinada, ya que su valor depende precisamente de la temperatura.
Relación entre caso C y la reacción ajustada. El valor que sea de caso C lo es para un equilibrio determinado en cuanto a los coeficientes estequiométricos se refiere. Por ejemplo, la formación de yoduro de hidrógeno, la caso C es la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado partido de las concentraciones de yodo y de hidrógeno. Si pongo la caso C elevado la misma reacción pero ajustada de otra manera con un medio, me sale que la caso C en este caso, voy a llamar prima, es la raíz cuadrada de caso C y me sale 7,07. Y si pongo la reacción inversa, pues caso C segunda sería la inversa de caso C, que es 0,02. Por tanto, todo valor de caso C debe venir acompañado del equilibrio correspondiente ajustado. Vamos a ver los equilibrios homogéneos en fase gas. Vamos a hacer una serie de ejercicios tipo para en las que se utiliza la ley de acción de masas. En el ejemplo 1 vemos que en un recipiente vacío de 5 litros se ha colocado una mezcla de nitrógeno e hidrógeno a 500 grados y al alcanzar el equilibrio se ha comprobado la presencia de una cantidad de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Me pide que calcule el valor de la constante de equilibrio caso C para la reacción siguiente a la temperatura dada. Escribo la reacción, el volumen es 5 litros, la temperatura 500 grados centígrados, pues las masas molares las tengo ahí. Pongo la reacción y las cantidades iniciales no las conozco. Las cantidades en el equilibrio sí, porque me las dan. Lo paso a moles, entonces que ya conozco los moles en equilibrio, y si lo divido por el volumen conozco las concentraciones en el equilibrio. Entonces para el equilibrio dado solo tengo que hacer caso C igual a la concentración de amoníaco al cuadrado partido de la del nitrógeno y la del hidrógeno al cubo y me da 0,286. En el ejemplo 2 me dice que la constante de equilibrio para la formación de yoduro de hidrógeno vale 46 a 490 grados centígrados. Dice que sabiendo que en el equilibrio las concentraciones molares de yodo y de hidrógeno son 0,031 y 0,0027 molar, que calculaba el valor de la concentración del hidrógeno en el equilibrio. Bueno, pues vuelvo a escribir la tabla, pongo los datos que me dan, caso C vale 46 y el único dato que no tengo es la concentración de hidrógeno. La despejamos y me da 5,11 por 10 a la menos 5 molar. Y en este ejemplo vamos a introducir el concepto de grado de disociación. En el ejemplo 3 introducimos en un recipiente de 4 litros 15,63 gramos de amoníaco, 9,80 de nitrógeno y el equilibrio se alcanza a cierta temperatura cuando el recipiente tiene 0,7 moles de amoníaco. Me piden el valor de caso C para el equilibrio de disociación de amoníaco siguiente. Bueno, apunto todos los datos. Hago la tabla, las cantidades iniciales son 15,64 de amoníaco, 9,8 de nitrógeno y nada de hidrógeno. Lo paso a moles. Supongamos que se forman X moles de N2 hasta llegar al equilibrio según la estequiometría del equilibrio. Por lo tanto, de amoníaco tendría 0,92 menos 2X, de nitrógeno X más 0,35 y de hidrógeno 3X. Si lo paso a concentración y lo utilizo en caso C, me daría una caso C de 2,15 por 10 a la menos 13 moles. En la tabla, X representa el número de moles de nitrógeno que se han formado. Según la estequiometría de la reacción, por cada mol de nitrógeno que se forma, también se forman 3 de hidrógeno, de ahí el 3X debajo del hidrógeno. Y desaparecen el doble de amoníaco, de ahí el 2X que se le resta al amoníaco. Por tanto, se define grado de disociación alfa como el tanto por uno de sustancia que se disocia en un equilibrio químico. Se determina mediante la razón entre el número de moles de la sustancia que se disocia en el equilibrio y el número de moles iniciales de dicha sustancia, es decir, alfa es igual a moles de sustancia que se disocian en el equilibrio partido de moles iniciales de sustancia que se disocia. Es evidente que se habla de grado de disociación en equilibrios químicos,
en los que se parte de una sustancia reactiva que se divide en dos o más sustancias simples, es decir, para equilibrios generales del tipo A para dar en equilibrio con BB más DC. En el ejemplo seguido aquí, el grado de disociación sería alfa igual a 2x partido 0,92, que me daría 0,239. Es decir, el amoníaco se disocia a la temperatura dada un 23,9%. Vemos otro ejemplo, un recipiente de medio litro que se le introducimos 2 moles de bromo y 3 moles de hidrógeno, se alcanza el equilibrio a cierta temperatura con una KC de 0,50. Me pide las concentraciones de las tres especies en el equilibrio. Pongo los datos, pongo la tabla, las cantidades iniciales en moles de bromo 2 y de hidrógeno 3 y de bromuro de hidrógeno ninguno. Supongamos que reaccionan X moles de bromo hasta alcanzar el equilibrio según la estequiometría del equilibrio, así que los moles en el equilibrio serían 2 menos X, 3 menos X y 2X. Y la concentración es dividirlo entre 0,5. La expresión de KC sería el bromuro de hidrógeno al cuadrado partido de la concentración de bromo y la del hidrógeno. Sustituyo y me da 0,5 y sé que vale 0,50. Y de aquí saco una ecuación de segundo grado en X, de la que X vale 0,64 y 1,35. La segunda solución no tiene sentido, por lo tanto X valdrá 0,64 moles y de aquí ya podremos calcular las concentraciones en el equilibrio. En el siguiente ejemplo dice que se coloca cierta cantidad de trióxido de azufre en un matraz de 0,8 litros a cierta temperatura, se establece el equilibrio que me dicen ahí. Se comprueba que en el equilibrio había 2 moles de oxígeno, si la constante KC es 0,22, a la temperatura de la experiencia calcula las concentraciones de las tres sustancias en el equilibrio y el grado de disociación. Bueno, no sé lo que pongo de trióxido de azufre. Supongamos que se forman X moles de oxígeno hasta llegar al equilibrio, así que en el equilibrio tendré de trióxido de azufre A menos 2X, de dióxido 2X y de oxígeno X igual a 2, que es el dato que me dan. Así que de dióxido de azufre tendré 4 moles y de trióxido A menos 4. En el equilibrio hago la concentración, la divido entre el volumen, que KC como también me la dan, sustituyo los valores y saco una ecuación de segundo grado en A. A valdría 17,48 y menos 4,17. El segundo valor no tiene sentido, así que A valdría 17,48 moles y por lo tanto las concentraciones en el equilibrio las puedo calcular. En cuanto al grado de disociación, como son los moles de trióxido de azufre disociados partido de los moles iniciales, me da 0,23, es decir, la temperatura a esta temperatura el trióxido de azufre se ha disociado un 23%. En el ejemplo 6 en un recipiente me dan el volumen, los moles del reactivo que pongo, una temperatura determinada y me dan el grado de disociación, me piden KC, es decir, pongo la tabla, ahora sé la cantidad que se disocia y haciendo las sustituciones puedo calcular alfa y puedo calcular X, y así podría calcular KC. Vamos a ver ahora el cociente de reacción. La idea inicial del cociente de reacción es que por la ley de acción de masas también se puede aplicar una especie de KC cuando no se ha alcanzado el equilibrio. A esta se le llama Q. Es el cociente definido por la ley de acción de masas cuando todavía no estoy en el equilibrio o cuando ya me he pasado. Los subíndices 0 indican que se trata de concentraciones iniciales y no concentraciones de equilibrio. Q me sirve para establecer si una mezcla concreta en una reacción está o no en equilibrio y si no lo está, en qué sentido debe evolucionar para alcanzar el equilibrio. Por ejemplo, vamos a ver tres posibles situaciones. Si el cociente de reacción es mayor que KC, el sistema no está en equilibrio. Para que los dos valores de QC sea igual a KC, debe ocurrir que la concentración de los productos debe disminuir y la de los reactivos debe aumentar. Por lo tanto, el sistema se desplazará hacia la izquierda. Si Q es igual a KC, el sistema está en equilibrio, no se desplaza en ningún sentido.
Si Q es menor que K sub C, el sistema no está en equilibrio. Para que los dos valores sean iguales, debe ocurrir que las concentraciones de los productos deben aumentar y las de los reactivos deben disminuir, y por tanto el sistema se va a desplazar hacia la derecha. Un ejemplo, me dan la reacción de fluoruro de hidrógeno para dar hidrógeno más flúor, me dan K sub C y se me dice que encuentro unos valores de concentraciones del fluoruro, del hidrógeno y del flúor. Hallo el coeficiente de reacción, me da 1,48 por 10 a la menos 5, que es distinto de K sub C. Pero además Q sub C es mayor que K sub C, o sea que el sistema se desplazará de manera que la concentración de productos disminuya y aumenta la de reactivo, es decir, hacia la izquierda. Vamos a ver ahora la otra constante de equilibrio, que es K sub P y su relación con K sub C. Primero debemos de conocer la presión parcial de un gas en una mezcla de gases, la presión total de un gas en una mezcla de gases, la ley de los gases ideales y la relación entre la presión total de una mezcla de gases y la presión parcial de cada uno, es decir, la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. La constante de equilibrio K sub C se puede expresar en el caso de que intervengan gases en equilibrio en función de las presiones parciales de cada una de las especies. Vamos a verlo. Vemos el equilibrio general. Todas las especies en equilibrio se encuentran en fase gas. La expresión de K sub C la vemos ahí. N es el número de moles y V es el volumen del recipiente, así que la concentración la puedo poner en cada caso como N partido por V. Además, si aplicamos que P por V igual a NRT, N partido por V es P partido de RT, en cada caso la presión de cada uno de los gases. Si separo las presiones de la expresión RT, me queda la presión parcial de C elevado a C por la presión parcial de D elevado a D partido la presión parcial de A elevado a A por la presión parcial de B elevado a B, a lo que llamamos K sub P, y RT elevado a menos incremento de N. Así que K sub P es como si fuera K sub C, pero con las presiones parciales de los gases, y la relación entre K sub P y K sub C es que K sub P es K sub C igual por RT elevado a incremento de N. K sub P entonces es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Las unidades de K sub P dependerán de cada equilibrio y vendrán dadas según las unidades de las presiones parciales de las especies que están presentes en el equilibrio. Normalmente las presiones suelen venir en atmósferas y por lo tanto la constante de los gases que se utiliza será 0,082 atmósferas litro mol Kelvin. Se suele usar mucho más K sub P que K sub C, ya que cuando se trabaja con gases es más fácil determinar presiones que concentraciones. Vamos a ver a continuación 6 ejemplos típicos de aplicaciones de estos ejercicios. En el último ejemplo introducimos el grado de disociación en la K sub C. El primer ejemplo nos dice que en un recipiente de 20 litros introducimos una cierta cantidad de nitrógeno e hidrógeno y se eleva la temperatura a 1000 Kelvin hasta que se alcanza el equilibrio de la formación de amoníaco. Me dan la K sub C a esta temperatura, la K sub P la calculo como K sub C igual a RT incremento de N, tengo 2 moles a la derecha y 4 a la izquierda, así que es menos 2, así que K sub P me daría 3,52 por 10 a la menos 7. En el siguiente ejemplo, que es el equilibrio del PlCl5 en equilibrio con PCl3 y Cl2, me dan K sub P a una temperatura y me dan las presiones del PCl5 y PCl3. Me piden la presión parcial del cloro. Bueno, como sé, pongo la expresión de K sub P, como sé su valor, despejo la presión del cloro que me da 1,98 atmósferas. En el ejemplo 3 me dan un recipiente en el que introduzco 2 moles de tetraóxido de nitrógeno, se alcanza el equilibrio que me ponen ahí. Cuando la presión total es 0,1 atmósferas, K sub P vale 0,17, me pide el grado de disociación y las presiones parciales en el equilibrio.
No pongo los moles iniciales, que pongo de cada cosa, 0 de dióxido de nitrógeno y 2 de tetróxido. Se disocian X moles del tetróxido, así que en el equilibrio tendré 2 menos X y 2X. La concentración no se puede conocer porque no nos dan el volumen del recipiente. Planteamos K sub P en función, pero la desarrollamos con las presiones parciales. Y como la presión parcial es la fracción molar por la presión total, pues en cada una de ellas sustituyo por esta definición y me sale que esto vale 0,17 y por lo tanto, operando, me queda que me da una ecuación de segundo grado con dos resultados. El primer X valdría menos 1,09, que no tiene sentido, y la segunda X igual a 1,09, así que alfa será 0,55. Así ya puedo calcular las presiones parciales de cada especie en el equilibrio. La del tetraóxido de nitrógeno me da 0,029 y la del dióxido de nitrógeno 0,070, o bien restando la de la presión total. En el ejemplo 4 me vuelven a dar 0,1 moles de pentacloruro de fósforo en un recipiente de 2 litros, alcanza el equilibrio, me dan K sub P, me piden K sub C y el grado de disociación. Planteo el equilibrio, pongo inicialmente 0,1 moles del pentacloruro, se formarán X del tricloruro, así que será en el equilibrio 0,1 menos X partido por 2 del tricloruro X medios y del cloro X medios. Si voy a K sub C, la relación con K sub P, porque es el dato que me dan, K sub C valdría 0,042. Si ahora sustituyo por los valores de la concentración, tengo que la solución que de X me da 0,059 moles, con lo cual el grado de disociación sería 0,59. En el ejemplo 5 me vuelven a darme la descomposición del tetraóxido de nitrógeno, me dan K sub P, sabiendo que la presión inicial del tetraóxido es de 0,05 atmósferas en un volumen de 1 litro, me pide las presiones parciales de los dos gases y la presión total en el equilibrio. Bien, para calcular A, que es lo que he puesto en la tabla, utilizamos el dato de la presión inicial del tetraóxido de nitrógeno y la ecuación de los gases ideales, esa sería A. Calculamos también K sub C a partir de su relación con K sub P y me da 5,852 por 10 a la menos 3. Y ahora podemos calcular X. Haciendo la sustitución, como nos queda una ecuación de segundo grado, la solución es X igual a 1,147 por 10 a la menos 3 moles. Y por lo tanto puedo calcular los moles de N2O4 y de NO2 en el equilibrio. Y las presiones de cada uno de ellos y la presión total. Vamos con un ejemplo en el que cómo vamos a introducir el grado de disociación en caso C. Primero vamos a verlo teóricamente para luego hacer un ejemplo. Los moles iniciales del primer gas le voy a llamar A, del 2B no tengo nada. En el equilibrio sería A menos X y 2X de 2B. La concentración inicial lo hacemos como siempre, alfa sería X partido por A y por lo tanto X igual a A por alfa. Por lo tanto, si sustituyo, al final la concentración en el equilibrio me queda C por 1 menos alfa y en 2B 2C alfa. Así que por lo tanto, la K sub C sería la concentración de B al cuadrado, que sería 4C cuadrado alfa cuadrado, y la de A, C por 1 menos alfa. Se me van las Cs, me queda 4C cuadrado, 4C por alfa cuadrado partido 1 menos alfa. El número de moles litro en el equilibrio será C por 1 menos alfa más 2C alfa, que es igual a C por 1 más alfa. Otro ejemplo, ahora tengo A en equilibrio con B más C, pero es lo mismo, pongo A, en el equilibrio sería A menos X, X y X, la concentración es A partido por V, alfa es X partido por A, con lo cual me quedaría en A C por 1 menos alfa, en B C alfa y en C C alfa, así que K sub C sería C alfa cuadrado partido 1 menos alfa y el número total de moles se calcula igual que antes. Otro ejemplo más, 2A en equilibrio con B más 3C, por lo mismo sería en este caso A menos 2X, X y 3X, y si lo pongo con el grado de disociación sería 2C por 1 menos alfa, C alfa y 3C alfa. Eso es lo que sustituimos en la K sub C y el número de moles se hace sumando igual que antes.
De forma general, si yo tengo WA en equilibrio con IB, ZC, sería WC por 1 menos alfa, IC alfa y ZC alfa. Ahí tenéis un ejemplo, el ejemplo 6, con todo esto que acabamos de ver. Vamos a ver ahora los equilibrios heterogéneos. Supongamos que podemos calentar carbonato de calcio en un recipiente cerrado. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Pero pasado un tiempo se puede observar que el carbonato de calcio deja de descomponerse, aunque en realidad esto no es así, sino que se establece el siguiente equilibrio. ¿Lo veis ahí? Si el mismo proceso se hubiera realizado en un recipiente abierto, sí que se habría podido transformar todo el carbonato, pues el equilibrio se estaría desplazando hacia la derecha, tal y como se analizará más adelante, pero en el recipiente cerrado se ha establecido un equilibrio heterogéneo, que es aquel en el que las sustancias que forman parte del equilibrio no se encuentran todas en la misma fase. ¿Cómo ponemos la constante de equilibrio? Si planteamos la expresión de la constante de equilibrio para el ejemplo anterior, en un principio vamos a llamarla K'C, sería la concentración de óxido de calcio por la concentración de CO2 partido la concentración de carbonato de calcio. En esta expresión, las concentraciones de óxido de calcio y carbonato de calcio son constantes, pues son sustancias sólidas. Esta circunstancia es aplicable a las concentraciones de sólidos y líquidos puros, como por ejemplo el agua, lo vemos en la imagen que os he puesto aquí a la derecha. Por lo tanto, las concentraciones de sustancias sólidas o líquidas puras en la expresión con la constante de equilibrio pueden pasar a formar parte de la propia constante de equilibrio. Así, en este equilibrio la constante nos quedaría como Ksuc igual a la concentración de CO2 porque CaCO3 y CaO forman parte de la constante. La constante de un equilibrio heterogéneo solo depende de la concentración de las especies en estado gaseoso o en disolución en el equilibrio. De la misma forma, podemos establecer que la constante de equilibrio en función de las presiones parciales solo dependerá de las correspondientes a aquellas especies que están en estado gaseoso. Así que, por ejemplo, en este caso en concreto, Ksup sería la presión de CO2, que en el caso que pongo a la izquierda sería 0,22 atmósferas. El significado de este valor, como se puede ver en la figura que os he puesto, es la presión total de las especies gaseosas en el equilibrio, que en este caso es solo el dióxido de carbono. Vamos a ver ahora 3 ejemplos de utilización de constantes de equilibrio en equilibrios heterogéneos. Este es el primer ejemplo. Introduzco bicarbonato sódico en un recipiente vacío, lo caliento y se establece un equilibrio a 1720 milímetros de mercurio de presión. Me pide que calcule las presiones parciales en el equilibrio y los valores de Ksup y Ksuc. Vale, primero paso a atmósferas, son 2,26 atmósferas. Podemos observar que solo hay dos sustancias gaseosas, el CO2 y el agua, así que la presión total es la suma de ambas. Y las presiones parciales dependen de los moles de CO2 y de agua. Y de los moles el número de moles de CO2 y agua es el mismo en el equilibrio. Por lo tanto, la presión del CO2 y la del agua es la misma y será igual a la mitad que la presión total, es decir, 1,13 atmósferas. Ksup sería la presión del CO2 por la presión del agua, es decir, 1,13 al cuadrado, que me da 1,28, y la Ksuc la saco de la relación con Ksup y me da 1,23 por 10 a la menos 3. En el ejemplo 2 me dan dos reacciones con sus constantes y me pide el valor de Ksup de otra. Para poder obtener el equilibrio requerido, primero debemos invertir el segundo equilibrio. Tengo que darle la vuelta, con lo cual lo que hago a la Ksup es invertirla, hacer el inverso 1 partido de Ksup 2. El valor de Ksup sería la multiplicación de Ksup por Ksup partido por 2 y al final me daría 7,76,4. Bueno, y aquí tenéis otro ejemplo para que podáis ver otro tipo de ejercicio.
Pasamos al punto 3, que son los factores que afectan al equilibrio, el principio de Le Chatelier. Primero vamos a ver la energía libre y constante de equilibrio y después el principio de Le Chatelier, cómo afecta la concentración de reactivos y productos, el cambio de presión y el cambio de temperatura. En cuanto a los factores que afectan al equilibrio y el principio de Le Chatelier, vamos a empezar con la energía libre y la constante de equilibrio. La siguiente expresión nos permite calcular la variación de energía libre en un proceso químico a cualquier temperatura, que no sean condiciones estándar. La variación de energía libre es la variación de la energía libre estándar más RT por el logaritmo neperiano del cociente de reacción. Ahora bien, si el sistema se encuentra en equilibrio, el cociente de reacción pasa a ser la constante de equilibrio K. Además de que la variación de energía libre en un sistema en equilibrio es cero y por lo tanto la variación de energía libre estándar sería menos RT neperiano de K. Esta expresión se puede utilizar para calcular la variación de energía libre estándar, pues la constante de equilibrio se puede conocer de otras formas. ¿Qué constante aparece en esta expresión? Pues sería K sub P si el equilibrio es homogéneo en fase gas o heterogéneo con sustancias en fase gaseosa, y K sub C si el equilibrio está en sustancias en disolución. Atendiendo al valor de la variación de la energía libre estándar de un proceso, podemos decir que si incremento de G estándar es menor que 0, entonces la K es mayor que 1, el equilibrio está desplazado hacia la derecha, hacia la formación de productos. Si incremento de G es mayor que 0, entonces K es menor que 1, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Vamos con el principio de Le Chatelier. Una vez que se ha alcanzado el equilibrio químico, hay una serie de factores que pueden alterarlo, haciendo que se desplace en un sentido o en otro hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Estos factores son un cambio en la concentración de productos o de reactivos, un cambio en la presión por cambio de volumen del recipiente, por ejemplo, o un cambio en la temperatura. El objetivo es predecir cómo se verá afectado el equilibrio químico si cambia alguno de estos factores, indicando si el equilibrio evolucionará hacia la formación de productos o hacia la formación de reactivos. Antes de analizar cómo predecir cómo evoluciona un equilibrio químico si cambia alguno de los factores que hemos mencionado, es conveniente analizar cómo afecta la presencia de un catalizador al equilibrio químico. Como ya hemos visto en cinética, la presencia de un catalizador puede aumentar en el caso de catalizador negativo o disminuir si el catalizador es positivo la energía de activación que permite alcanzar el complejo activado. Pero esta circunstancia no afecta al valor de la constante de equilibrio, es decir, no hace que el equilibrio se desplace en un sentido u otro, solo afecta a la rapidez con la que se alcanza el equilibrio. Esto se debe a que el catalizador afecta tanto a la velocidad de la reacción directa como a la velocidad de la reacción inversa, y ambas velocidades intervienen en el valor de K. Ambos efectos se compensan y el valor de la constante no se ve afectado. El análisis cualitativo de la evolución de un equilibrio químico, si algún factor lo altera, se puede hacer de dos maneras: analizando el cociente de reacción o aplicando el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier se debe a Henri L. Le Chatelier, enunciado en 1884, que dice: una alteración externa de los factores temperatura, presión o concentración que intervienen en un equilibrio induce un reajuste del sistema para reducir el efecto de dicha alteración y establecer un nuevo estado de equilibrio. Para analizar cómo afectan los diferentes factores que hemos mencionado al equilibrio químico, vamos a utilizar un ejemplo, que es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, como veis ahí en la reacción, su K sub C y su K sub P.
Vamos a ver cómo afecta un cambio en la concentración de reactivos o productos. Vamos a aplicar primero el principio de Le Chatelier. Si aumenta la concentración de una sustancia, el equilibrio se desplaza hacia donde se consuma dicha sustancia. Así se reduce el efecto del aumento de la concentración. Por ejemplo, si aumenta la concentración de amoníaco, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Si disminuye la concentración de una sustancia, el equilibrio se va a desplazar hacia donde se produzca dicha sustancia. Así se reduce el efecto de la disminución de la concentración. Por ejemplo, si disminuye la concentración de hidrógeno, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda. Si lo hacemos analizando el cociente de reacción, inicialmente el cociente es igual que la K sub C. El sistema está en equilibrio. Supongamos que aumentamos la concentración de hidrógeno, entonces el cociente de reacción cambia, porque disminuye respecto al valor de K sub C. Pues la concentración de hidrógeno se encuentra en el denominador y ha aumentado. Por lo tanto, Q sub C sería menor que K sub C. Para alcanzar de nuevo el equilibrio, el cociente de reacción debe aumentar, bien aumentando el numerador o disminuyendo el denominador, es decir, aumentando la concentración de amoníaco y disminuyendo la concentración de nitrógeno e hidrógeno. Por tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Cómo afecta el cambio de presión? En general, un cambio de presión supondrá un cambio en el volumen del recipiente. Este factor afecta mucho a los gases y poco a los sólidos y a los líquidos, así que vamos a ver cómo afecta un gas. P por V igual a NRT. Si pasamos el volumen hacia el otro lado, me queda que P es igual a N partido por V por R por T, y N partido por V es la concentración. Si N y T son constantes, la presión aumenta si el volumen disminuye, para mantener la ley de los gases ideales. Hay que tener en cuenta que si cambia el volumen, cambia la concentración de las especies en equilibrio y por lo tanto este debe desplazarse. Si aplicamos el principio de Le Chatelier, si la presión aumenta, el volumen disminuye. El número de moléculas por unidad de volumen, la concentración, aumenta. Según el principio de Le Chatelier, el sistema se desplaza de manera que se contrarreste esta circunstancia. Entonces se desplaza hacia donde menor número de moléculas haya, es decir, hacia donde sea menor el número de moles de sustancias gaseosas. En nuestro ejemplo, si aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, pues hay 2 moles de sustancias gaseosas en productos y 4 en reactivos. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. El número de moléculas por unidad de volumen disminuye y según el principio de Le Chatelier, el sistema se desplaza de manera que contrarreste esta circunstancia. Se desplaza hacia donde hay más moléculas por unidad de volumen, es decir, hacia la izquierda en nuestro caso. Podemos hacer también el mismo análisis con el cociente de reacción. Inicialmente, el cociente de reacción es igual a K sub C cuando está en equilibrio. Si aumentamos la presión y pasamos la concentración a N partido por V, vemos que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Por tanto, el cociente de reacción disminuye respecto al valor de K sub C. Para alcanzar de nuevo el equilibrio, el cociente de reacción debe aumentar, aumentando el numerador o disminuyendo el denominador, es decir, desplazándose hacia la derecha. Es conveniente aquí analizar cómo afectaría la adición de un gas inerte al equilibrio. Al añadir un gas inerte, la presión total en el equilibrio aumenta, pero la fracción molar de las especies en equilibrio disminuye. Como la presión parcial de una especie es la fracción molar por la presión total, uno de los términos disminuye y el otro aumenta, es decir, la presión parcial se mantiene y por tanto K sub P no cambia. Como consecuencia de esto, el equilibrio no se ve afectado por la adición de un gas inerte. Y vemos ahora un cambio en la temperatura. Como hemos visto, los cambios anteriores de presión y concentración no afectaban al valor de K sub C y K sub P, pues solo afectan a cómo se desplaza el equilibrio para mantener constantes los valores de K sub C y K sub P. Pero un cambio en la temperatura sí que afecta al valor de K sub P y K sub C.
En este caso, el sistema se desplazará según sea el cambio de valor de K sub C y K sub P. Para analizar correctamente cómo afecta un cambio de temperatura, es necesario conocer qué sentido la reacción es exotérmica o endotérmica. En nuestro ejemplo, la reacción directa es exotérmica, mientras que la reacción inversa es endotérmica. Para este factor solo analizaremos cómo se aplica el principio del Chatel. Si aumenta la temperatura, se está proporcionando calor al sistema. Este restablece el equilibrio desplazándose hacia donde se absorbe calor, favoreciendo el proceso endotérmico. En nuestro ejemplo se desplazaría hacia la izquierda. Si disminuye la temperatura, se le está quitando calor al sistema. Se restablece el equilibrio desplazándose hacia donde se desprenda calor, es decir, favoreciendo el proceso exotérmico, en nuestro ejemplo, hacia la derecha. Veamos otro ejemplo. Tetróxido de nitrógeno gas en equilibrio con 2 de dióxido de nitrógeno y la entalpía 58 julios. Me pide que prediga el sentido de desplazamiento al realizar cada una de estas valoraciones. La primera, se añade algo de dióxido de nitrógeno a la mezcla a temperatura y volumen constantes. Bueno, pongo la expresión de Q, valor que coincide con el de K sub C cuando está en equilibrio. Al aumentar la concentración de dióxido de nitrógeno, el sistema se va a desplazar en el sentido de que consuma dióxido de nitrógeno, es decir, hacia la izquierda. Si aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno, el cociente de reacción será mayor que K sub C. Y para que el cociente de reacción sea igual a K sub C, debe aumentar el denominador, es decir, N2 o 4, que el sistema se desplaza hacia la izquierda. Luego me pedía un descenso en la presión. Supone un descenso del número de moléculas por unidad de volumen. El sistema contrarresta este efecto aumentando el número de moléculas, por lo cual se desplaza hacia la derecha, que es el donde hay mayor número de moles. Si disminuye la presión, bueno, aquí tenéis la explicación con el cociente de reacción y la K sub C. Al aumentar la temperatura, el sistema contrarresta este efecto absorbiendo calor, es decir, haciendo la reacción endotérmica, por lo que el sistema en este caso se desplaza hacia la derecha, que es la reacción directa, que es endotérmica. La adición de un gas inerte a la mezcla de la reacción aumenta la presión total del sistema y disminuye la fracción molar del tetróxido de nitrógeno y la del dióxido de nitrógeno, pero no modifica la concentración molar ni la presión parcial de los gases. En consecuencia, no se altera el equilibrio. Bien, pues hasta aquí este tema 6 de equilibrio químico, la teoría de química de segundo de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.